Bueno, hola, mi nombre es Juan David Alonso, el nombre del grupo y de mis compañeros está a este lado. A nosotros nos correspondió la lectura de Economic Language and Assumptions, How Theories Can Become Self-Fulfilling, de Freire y Sutton. Eh, a grandes rasgos, es un debate teórico sobre la performatividad de las ciencias económicas aplicadas a las ciencias de la administración. Entonces digamos que comienza con una cita de Keynes bastante importante. Dice que las ideas de los economistas y los filósofos políticos, incluso cuando son falsas o cuando son ciertas, son más importantes de lo que comúnmente nosotros creemos. Eh, los autores entonces empiezan a decir que las ciencias económicas son bastante hegemónicas frente a las demás ciencias sociales y que incluso cuando las teorías son falsas pueden convertirse en verdaderas mediante lo que se denomina profecías autocumplidas. Esto mediante tres mecanismos. El primero es el diseño institucional. Eh, en este caso se refiere a que, digamos, las teorías tienen la capacidad de cambiar las condiciones organizacionales y prácticas comunes en cualquier tipo de sociedad. Aplicada digamos que cuando aplican esto a la administración, pues se podría cambiar la forma en que las personas realizan sus labores y los incentivos que tienen para hacerlas. El segundo mecanismo, mediante el cual se pueden convertir en profecías autocumplidas, son las normas sociales. Cuando las teorías son aceptadas por la sociedad, incluso cuando estas teorías son erróneas, las personas empiezan a actuar como lo plantea la teoría. ¿Por qué? Porque de otro modo, pues estaría violando las expectativas sociales, cambiando de esta manera todas las motivaciones que se tienen en la sociedad. Y el tercero y más importante, porque pues es el pilar de toda sociedad, es el lenguaje. Entonces este llega a moldear la manera en cómo las personas ven el mundo y la manera en que los individuos ven el mundo como una construcción social. Nuestras creencias acerca de la naturaleza humana ayudan a moldear a la naturaleza en sí misma. Entonces es una conexión entre la teoría y la naturaleza en sí misma, y a esto se refiere la performatividad, que lo que nosotros decimos modifica nuestro comportamiento, el comportamiento de la sociedad, y asimismo esto modifica cómo lo teorizamos. El caso de la economía es bastante especial para mostrar el proceso mediante el cual la creación de estructuras institucionales y de normas de comportamiento logran establecer el contexto adecuado para que algunas teorías se logren dar como autocumplidas. El texto nos da tres ejemplos desde el punto de vista de la teoría económica bastante interesantes. El primero es el de los costos de transacción, el segundo es el del planteamiento del interés propio como eje rector de la teoría económica moderna y el tercero es el de el mercado, el concepto de mercado como eje fundamental de la teorización económica. Eh, los autores nos muestran que esos tres conceptos, a pesar de tener algunas falencias a nivel conceptual, teórico o empírico, han logrado establecerse y ser fundamentalmente aceptados como mecanismos de interpretación de interpretación de estudio y de predicción del comportamiento de los agentes y de las personas. Esto realmente se ha dado de una forma que los autores describen como un ciclo en el cual los lineamientos de las teorías y de los planteamientos logran influir sobre la realidad y sobre el comportamiento de los individuos y de esta manera la realidad en sí misma es resultado de los planteamientos teóricos y a su vez la realidad refuerza la teoría como posibilidad o como mecanismo de interpretación de ella. Es un ciclo en el que la realidad pues favorece a la teoría y la teoría pues nuevamente influye en la realidad. Esto le permite a los autores concluir de una manera alternativa una forma de apreciar la manera y los mecanismos que las teorías, por medio de las cuales las teorías ganan aceptación, diferente a lo que comúnmente creemos. Generalmente se da el entendimiento de que la teoría más aceptada es la teoría que mejor explica el fenómeno estudiado y los autores nos proponen una alternativa en la cual la teoría más aceptada o las teorías más aceptadas son aquellas que logran influir de mayor manera en la realidad o en el fenómeno que intentan explicar y de esta manera se auto concluyen como una verdad aceptada.
¿Cómo las teorías llegan a ser autocumplidas? Nos referiremos a los tres factores ya mencionados antes. En cuanto a las prácticas de gestión y arreglos institucionales, una teoría puede volverse verdadera en la medida en que las personas, actuando sobre sus ideas, introduzcan prácticas y arreglos organizativos que creen condiciones que favorezcan las predicciones hechas en la teoría. El ejemplo más claro es en la Bolsa de Valores de Chicago, que abrió en 1973 y rápidamente se convirtió en una de las bolsas de derivados financieros más importantes del mundo, ya que Black Scholes desarrolló los tratamientos más influyentes de la teoría de los precios de las opciones. En primera instancia, la fórmula desarrollada no tuvo buenos resultados, con desviaciones del 30 y el 40%. Sin embargo, después de un tiempo, las desviaciones ya habían disminuido al 2%, lo que llevó a esta teoría a ser la más exitosa financiera y económicamente. McKinsey y Miluk demostraron que esta precisión creciente se debió a las personas y a las organizaciones que actuaron como si la teoría fuera cierta, lo que hizo que sus predicciones se hicieran realidad. Así, las teorías económicas se vuelven autocumplidas porque en realidad crean las condiciones que las hacen verdaderas. Estas prácticas evidencian una transición lógica que sin duda afectan el destino de las organizaciones. Primero, se transmiten la teoría, tanto su literatura y su discurso, para aceptarla e implementarla en las organizaciones. Segundo, con el pasar del tiempo, las recomendaciones detrás de la teoría se implementan a mayor escala. Y tercero, la implementación de las prácticas tuvieron efectos predecibles y observables, pero este comportamiento esperado se hizo más común a medida que la teoría misma ganaba aceptación y no antes. En cuanto a las normas sociales y el comportamiento en las organizaciones, las teorías también pueden volverse autocumplidas al descubrir no solo cómo se comportan, sino cómo deben comportarse las personas y las organizaciones. El supuesto económico central es el interés propio, es una predicción sobre cómo debe comportarse la gente, pero también sirve como una norma que regula el comportamiento. Un creciente cuerpo de evidencia sugiere que el comportamiento egoísta es un comportamiento aprendido y la gente lo aprende al estudiar economía y negocios. Por ejemplo, un estudio que dice que los estudiantes de economía tienden a viajar más gratis que otras personas. Asimismo, que estos estudiantes de economía tienden a quedarse con más recursos para sí mismos. Los estudiantes de economía actúan diferente a los demás. Sí, esto por el interés propio. Un efecto de la formación económica es fortalecer las creencias sobre la convergencia de la conducta egoísta. Bien, ahora veremos los efectos del lenguaje económico y los supuestos sobre las prácticas gerenciales. Los autores destacan que es sorprendente que incluso aunque las personas no actúen de manera egoísta, sí diseñan instituciones bajo el supuesto que otros sí van a hacerlo y solo van a estar motivados por incentivos extrínsecos. Y estos diseños luego producen el mismo comportamiento que se asumió inicialmente, volviéndose así autocumplidos y además institucionalizados. Ilustran además dos argumentos importantes para las prácticas de gestión y es la creciente dependencia de incentivos contingentes y extrínsecos y la evolución de la relación laboral a un carácter más de mercado con menos estabilidad, más rotación y reducción de personal más frecuente. Porque ahora vemos más que los individuos y las organizaciones actúan como agentes libres, independientes, que persiguen sus propios intereses y esta es una conceptualización bastante consistente con la lógica económica predominante. Por ejemplo, en el pasado los despidos eran la última opción que muchos gerentes utilizaban cuando se enfrentaban a recesiones, pero ahora se ha comenzado a utilizar esta práctica de manera proactiva para reducir los costos en las organizaciones. La imagen de la empresa como comunidad o como una familia ha sido reemplazada por una metáfora más de mercado en la que un empleado es simplemente una mercancía que se puede adquirir, se puede despedir, incluso puede ser negociado, por ejemplo, cuando se fusionan las empresas, se hacen adquisiciones con muy poca consideración por los lazos sociales. Lo que más importa son las rentabilidades de las empresas y la riqueza de los accionistas. Las políticas y prácticas que crean relaciones de mercado entre empleadores y empleados han creado consecuencias muy predecibles que se refuerzan a sí mismas. Así como las empresas no sienten la obligación o el vínculo moral con sus empleados, a los empleados también se les dice que deben cuidarse a sí mismos. Ahora, en las conclusiones generales de la lectura, debemos tener muy en cuenta cuándo y cómo las teorías de las ciencias sociales afectan el mundo de la práctica. Los autores a lo largo de la lectura describieron cómo los supuestos dominantes, como el lenguaje, las ideas de la economía pueden ejercer una influencia sutil pero poderosa en el comportamiento de las organizaciones a través de la formación de creencias y normas sobre el comportamiento que afectan a las personas y hacen que diseñen instituciones y prácticas de gestión.
La implicación en general de este artículo es que las teorías se vuelven dominantes cuando su lenguaje es muy amplio, está utilizado sin pensar, sus supuestos se aceptan y se valoran normativamente independientemente de su validez empírica. Y hay que tener muy en cuenta que las teorías producen creencias autocumplidas y las sociedades, las organizaciones, los líderes pueden quedar atrapados en estos ciclos improductivos o dañinos de comportamientos que son casi imposibles de cambiar y pues eso hay que revisar. Eso sería todo. Muchas gracias.